A los 51 años, este hombre volvió a enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, para intentar, otra vez, algo que ya había fracasado a los 19 años. Pero para entender por qué esto es una locura, tienes que conocer de dónde viene. Este hombre llegó a pesar más de 136 kilos, trabajaba fumigando restaurantes infestados de cucarachas, comía comida rápida todos los días y estaba convencido de que nunca lograría nada importante. Pero una noche algo ocurrió que le hizo darse cuenta de una verdad incómoda. No era su trabajo, no era su peso, no era su mala suerte, el problema era él. Y esa idea le dolió tanto que terminó cambiando su vida por completo. David crece en una casa donde la palabra hogar no significa seguridad. Su padre es alcohólico y violento. Años después, Goggins describiría esos primeros años con una sola frase: un infierno en tierra. Vivencias que ningún niño debería experimentar. A los 8 años, escapa junto a su madre. Huye a un pueblo pequeño en Indiana, Estados Unidos. Pero escapar de una casa no es lo mismo que escapar de lo que esa casa te enseñó sobre ti mismo. El estrés de esos años le deja secuelas médicas reales y medibles. Empieza a tartamudear, a desarrollar un retraso de aprendizaje tan severo que en la escuela lo consideran literalmente lento. David empezó a convencerse de que no era suficientemente bueno, y mientras más tiempo escuchaba esa voz, más real parecía. Ese niño no nació creyendo que era débil, alguien se lo enseñó, todos los días durante años. Y esa voz nunca se fue, se mudó con él a la Fuerza Aérea, a la Marina y a los desiertos, a todos esos escenarios en vivo. ¿Cuántas veces confundimos lo que nos pasó con lo que somos? Y las consecuencias de esa voz estaban a punto de volverse imposibles de ignorar. En 1994, Goggins tiene 19 años y se une a la Fuerza Aérea con un solo objetivo: convertirse en Pararescue, las unidades de rescate más élite del país. Pero hay un gran problema: Goggins le tiene fobia al agua, y el entrenamiento Pararescue está construido en gran parte alrededor del agua. Lucha contra esa fobia semana tras semana, y entonces, en medio de la lucha, recibe un diagnóstico médico. Tiene el rasgo de células falciformes. Es un diagnóstico real, legítimo, pero también es algo más. Es la primer puerta de salida que aparece justo cuando más la necesita, y él la toma. Debido a ello, sale del programa, termina su contrato en tierra y sale de la Fuerza Aérea en 1999, no como un héroe, como un hombre deprimido que acaba de huir de sí mismo por segunda vez. Y esa decisión tendría un precio, y está a punto de cobrárselo. Lo que vino después no fue una pausa, fue una caída libre. Por las noches, comida rápida, en exceso, solo. Por sus días, fumigando restaurantes infestados de cucarachas, cocinas grasas, insectos, jornadas largas. Y lo más preocupante no era su peso, era que había dejado de intentar cambiarlo. Trabajaba, comía, dormía, y al día siguiente repetir, una y otra vez. A veces pensamos que tocar fondo es un momento dramático, pero muchas veces es un proceso lento. Un mal hábito, después otro más, hasta que un día miras tu vida y ya no reconoces cómo llegaste ahí. ¿Y tú que me escuchas en casa, te ha pasado que un mal hábito se vuelve tan normal que dejas de notarlo? Y quizás habría seguido así durante años, pero entonces, una noche cualquiera, algo en la pantalla le devolvió la mirada. Año 2000, una noche cualquiera. David llega a su casa después del trabajo, cansado, sin expectativas, sin ninguna razón para pensar que está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Y entonces, enciende el televisor. En la pantalla, un documental sobre los Navy SEALs. Hombres soportando frío extremo, dolor, agotamiento, entrenamientos que hacían abandonar a la mayoría. Y mientras observaba aquello, sintió algo que llevaba años evitando. No era inspiración, no era motivación, era incomodidad. Porque por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirar la pantalla y empezó a mirarse a sí mismo. Aquellos hombres estaban poniendo a prueba sus límites y él apenas estaba sobreviviendo día a día. Y esa noche se hizo una sola pregunta: ¿qué pasaría si dejara de actuar como la persona que había sido hasta ahora? Entonces llamó al reclutador y recibió una noticia que sonaba a chiste. Para tener una oportunidad real, necesitaba perder cerca de 48 kilos en menos de 3 meses. No tenía años, tenía semanas. La pregunta ya no era si quería cambiar, era si estaba dispuesto a sufrir para hacerlo. Comenzó a entrenar todos los días, a correr, horas en bicicleta estática, cualquier forma para mover su cuerpo. Pero el verdadero desafío no ocurrió durante el entrenamiento, ocurría después, cuando aparecía el cansancio, cuando nadie estaba observando. Porque cualquiera puede esforzarse un día. El problema es hacerlo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y aquí está la frase que define todo lo que pasó después. La transformación no ocurre cuando te sientes motivado, ocurre cuando no tienes ganas de continuar y aún así decides hacerlo. Lo que antes parecía imposible empezó a parecer difícil. Lo que parecía difícil empezó a parecer alcanzable.
Y finalmente lo logra, pero perder los 48 kilos resultó ser la parte fácil. Lo que venía después casi lo destruye por completo. Quiero hacer una aclaración muy importante, no todos somos David Goggins, la transformación que hizo fue algo espectacular, pero perder peso rápido no es algo que recomendaría para la mayoría de las personas, y lo admirable de esta historia no es la velocidad con lo que perdió todo este peso, sino su compromiso que mantuvo durante mucho tiempo. Y entonces entró a los Boots, el entrenamiento más duro de la Marina de los Estados Unidos, y desde el primer día su cuerpo empezó a romperse, fracturas por estrés en las espinillas y neumonía, pero tuvo que repetir una vez y otra más, porque en Boots existe algo llamado Hell Week, 5 días y medio de entrenamiento casi ininterrumpido, frío constante, arena, agotamiento y dolor. En algún punto del camino aparece una campana, 3 golpes y todo termina. El frío termina, el dolor termina, el sufrimiento termina. Y justamente por eso es tan difícil, porque rendirse siempre está al alcance de la mano. Lo interesante de la Hell Week es que no fue diseñada para encontrar a los hombres más fuertes, fue diseñada para encontrar a los hombres que siguen avanzando cuando ya no quieren hacerlo. Y en su tercer intento, David Goggins finaliza la Hell Week. Ahí descubrió la idea que definiría el resto de su vida. El límite que queremos tener no es nuestro límite real, es solamente el punto donde normalmente dejamos de intentarlo. Había sobrevivido lo peor que el entrenamiento podía darle. Y finalmente en el 2001 se gradúa con la clase 235, pero lo que estaba por venir no tenía nada que ver con su cuerpo. 2004, Irak, con el equipo SEAL 5. Ese mismo año, la escuela Rangers del ejército premió Enlisted Honor Men con un 100% de votos positivos de sus propios compañeros. El niño que tartamudeaba y el hombre de 134 kilos ahora es uno de los soldados más completos del ejército de los Estados Unidos. Y por un momento parece que esta historia ya tiene su final feliz. Pero el 28 de junio del 2005 todo cambia. Operación Red Wing, Afganistán. Varios de sus compañeros mueren en combate. La tragedia que años después se convertiría en la película Único Superviviente. Goggins quiere honrar su memoria. Decide recaudar fondos para las familias de los militares caídos. Y para hacerlo, elige correr un ultramaratón. Sin entrenamiento, sin experiencia, sin nada. Y la forma en que decidió honrarlos casi lo elimina. Noviembre de 2005, 101 millas. Es decir, 162 kilómetros. David nunca había corrido una distancia así en su vida. Arranca, las primeras horas casi se sienten bien. Tiene propósito, tiene claridad. Pero el cuerpo no sabe nada de propósito. Ya pasada la mitad, sus pies empiezan a hincharse dentro de sus tenis. Cada paso ya no se siente como correr, se siente como pisar algo roto, porque literalmente lo está. Los huesos de sus pies empiezan a fracturarse uno por uno, bajo el impacto repetido de cada pisada. Pero aún así, sigue corriendo, ya que su propósito es mucho más grande que él y su dolor. Sus riñones, sobrecargados durante horas, empiezan a colapsar. Lo sienten en una silla de playa al borde del camino. Apenas puede sostenerse. Los médicos le dicen que tiene que parar. Y entonces hace algo que casi no tiene sentido para nadie, excepto para él. Se levanta. 19 horas después de haber arrancado, cruza la meta. Su cuerpo le dijo que se detuviera. Su identidad ya había decidido otra cosa. Esa carrera no lo detuvo. Lo lanzó a algo mucho más grande. Badwater, ultramaratón. La mayoría de las personas, después de terminar en ese estado, habrían dicho suficiente. Pero David Goggins dijo que sigue. La carrera anterior le había ayudado para clasificar a Badwater, 135 millas de uno de los desiertos más calientes del planeta. El mismo hombre que antes había terminado en una silla de playa con los riñones casi al colapso. Ahora corría por Death Valley. Y no solo terminó, sino que en el 2006, quinto lugar. 2007, tercer lugar. 2 años seguidos, subiendo posiciones. Porque Goggins no solo hace las cosas, las repite hasta dominarlas. Hay algo que me llamó muchísimo la atención de la historia de David Goggins. No fueron los récords, ultramaratones o Navy SEALs, sino que él estaba pensando exactamente de la manera que muchos de nosotros pensamos, que es muy tarde para empezar algo, para cambiar. Y ahí es justamente cuando esta historia inicia. La colección de récords. Lo que viene ahora parece una lista de logros, pero hay un detalle que la mayoría se salta. Hawái, segundo lugar en Ultraman, 515 kilómetros en 3 días. 2013, decide ir por el récord mundial de dominadas, en vivo, en televisión nacional. Primer intento, fracasa. Segundo intento, vuelve a fracasar. 2 veces en cámara, frente a millones de personas, con lesiones reales en las manos y en las muñecas. Hasta que en el tercer intento, por fin lo logra. 4030 dominadas, 17 horas con 16 minutos. Récord mundial Guinness. Ese es el detalle que la mayoría se salta.
porque no lo logró la primera, no lo logró la segunda, sino hasta su tercer intento. En 2018 publica su libro Can't Hurt Me, es decir, No me puedes lastimar. Se venden millones de libros, se vuelve un fenómeno cultural mundial. En el 2020, segundo lugar en Moab, 240 kilómetros, 63 horas casi sin parar. 2025, completa Bigfoot, 200 a los 50 años. Por cualquier estándar razonable, esa historia ya terminó, y terminó bien. Pero recuerda cómo empezó este video, y aquí es donde la mayoría de las historias terminan, pero esta tiene un último giro que nadie esperaba. Marzo 2026, el mismo hombre, la misma rama, el mismo programa que lo derrotó cuando tenía 19 años, para Rescue. La edad mínima permitida es de 42 años, Goggins tiene 51. Tuvieron que hacerle una excepción para poder intentarlo. Y aquí es donde quiero detenerme, porque podemos ver todo lo que logró, los récords, los SEALs, las carreras, los libros, pero dentro de ese hombre de 51 años que ha hecho todo eso, todavía vive un joven de 19 años que se rindió en el mismo lugar. Y esa parte de él nunca recibió una respuesta. ¿Habría podido lograrlo? El niño que creía débil, el joven que creía que era un fracaso, el hombre de 136 kilos que creía que ya era demasiado tarde. Y ninguno de esos límites venía de su cuerpo. Todos venían de una historia de alguien más le contó sobre quién era él. David Goggins ha pasado 51 años reescribiendo esa historia, una prueba a la vez. Y ahora mismo, en algún lugar de Texas, está reescribiendo ese primer capítulo. Y si hay algo que me ha dejado esa historia, es esto. Tu vida puede cambiar mucho más rápido de lo que imaginas. Pero primero, tienes que dejar de contarte la historia de que no puedes hacerlo. Aunque también entiendo que cada vida y persona es totalmente distinta, hazte esta pregunta. ¿Qué parte de tu historia estás listo para reescribir? Muchas gracias por llegar al final del video. Espero próximamente estar subiendo más historias inspiradoras sobre deporte, límite físico, nutrición, rendimiento humano. Historias de personajes que han inspirado a muchísimas personas, que de alguna manera espero te puedan transmitir un poquito de ideas, motivación, inspiración, que te aporte algo importante o interesante a tu vida. Suscríbete porque se vienen más videos así. Ahora sí, hasta luego.